Tengan todos muy buenos días. Hoy es martes 27. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos y con la bendición comenzamos nuestro análisis el día de hoy. Hoy vamos a comenzar hablando o poniendo de relieve la intervención del canciller Jorge Arreaza que hace en la Organización de Naciones Unidas, toda vez que ha hecho de su discurso el punto central la negación de que en Venezuela exista una crisis humanitaria. Jorge Arreaza niega en Naciones Unidas que en Venezuela exista una crisis humanitaria. Es aquí entonces donde también tenemos un impresionante problema, porque en Venezuela entonces no tenemos una balanza para determinar la verdad, porque el gobierno tiene una verdad y sobre esa verdad ve miles de venezolanos en éxodo de Venezuela, unos chavistas, por cierto, olvidando la ley del odio, han expresado por redes sociales los más caros que descalificativos para los venezolanos que salen de Venezuela. Y entonces, por supuesto, cerrar los ojos sobre la crisis de Venezuela indica que no le importa, no le interesa al gobierno la situación que padece el venezolano, porque el gobierno prefabricó una verdad y sobre esa verdad no se mueve. Y esto tiene como respuesta entonces a la propia mesa de diálogo, la extinta, otros dicen que se siguen reuniendo, no sé, el tema del canal humanitario. Bueno, si el gobierno niega que hay crisis humanitaria, menos existirá posibilidad ni de canal humanitario, solamente corredor humanitario que es fuera de Venezuela. Y dice Jorge Arreaza, se pretende hacerle creer al mundo que en Venezuela hay una crisis humanitaria. Un viejo truco unilateralista, dice en su intervención en Ginebra. Trata de apuntar a Juan Manuel Santos en su denuncia sobre los que andan hablando de crisis humanitaria y niega, por cierto, que exista escasez. Dice que no es verdad, que en Venezuela no existe escasez. Critica los informes sin fundamentos del Alto Comisionado de Naciones Unidas, critica el informe que señala sin fundamento de los expertos de la ONU, critica los diagnósticos que ONG han presentado sobre los temas de desnutrición en Venezuela, total que desconoce en consecuencia la opinión que los países han expresado en las distintas instancias de las reuniones que se dan en el marco internacional. Jorge Arreaza dice que en Venezuela no hay crisis de alimentos y ayer estábamos presentando un balance de desabastecimiento de casi el 80% de alimentos. Hoy, a pesar de Jorge Arreaza, yo me imagino que él con el salario básico hace mercado, porque los alimentos en el 2018 arrancaron con un aumento de casi 8 millones de bolívares. Casi 8 millones de bolívares. El precio de la canasta alimentaria familiar de enero 2018 se ubica en 24.402.000
767 bolívares, aumentando 7.901.404,32 en un mes. Este es del Centro de Documentación y Análisis de la Federación de Maestros en su informe mensual. El aumento de precios de la canasta alimentaria familiar en enero representó un aumento del 47.9% con respecto al mes de diciembre. Bajo los parámetros establecidos por la organización, los venezolanos requieren 98.2 salarios mínimos, un salario mínimo equivalente a 248.510 bolívares para poder adquirir la canasta básica familiar de 5 miembros. Esto significa que a ese grupo familiar debe pagar 813.425,57 bolívares diarios, más de 3 salarios mínimos diarios, para cubrir sus necesidades de alimentación. Todos los rubros de la canasta alimentaria aumentaron de precio el mes pasado con incrementos de 2 dígitos. El café 145.90%, raíces y tubérculos el 84%, pescados y mariscos 74%, carnes y sus preparados el 61%, frutas y hortalizas 50%. Granos aumentaron el 49%, cereales y productos derivados aumentaron el 45%, leche, quesos y huevos aumentaron el 32%, grasas y aceites el 17.2%, azúcar y sal el 12%. Ahora bien, una cosa que es importante que usted tenga claro es que mientras Jorge Arreaza desconoce la crisis de los venezolanos, puede usted tener entonces la absoluta seguridad que si para ellos no hay crisis, no existirá solución a los graves problemas de miseria que estamos enfrentando los venezolanos. Porque si para ellos no hay crisis, entonces estamos de maravilla. Si alguien estaba esperando rectificación del gobierno, acuéstese porque se va a cansar acostado. Perdón, se va a cansar sentado, acuéstese. Porque si Jorge Arreaza dice en Naciones Unidas que no hay escasez, que en Venezuela no hay crisis, bueno, no hay rectificación posible entonces. Quiere decir que la política del gobierno es implantar el comunismo a trocha y mocha, y lo hace frente a los muertos que los comunistas dejan en todo el mundo, la miseria y el éxodo. Se proponen arruinar todo. En eso es en lo que están. Vamos al corte. Esta circunstancia que les presento en el track anterior, de un gobierno que no quiere admitir lo que vivimos, sufrimos y padecemos, pues es parte de un problema que tenemos que enfrentar. Pero ¿cómo lo enfrentamos? ¿Cómo podemos enfrentar si estamos en una situación desde el punto de vista de la MUD tan deteriorados? Vale decir, la oposición está muy deteriorada. Y eso no es un secreto para nadie. Después de la derrota electoral de las parlamentarias, el gobierno estableció un plan, elaboró un plan, dinamitó el poder legislativo. Ese dinamitar el poder legislativo, como consecuencia de advertir por demás cuáles eran los pasos a seguir por parte de la oposición, hizo que el gobierno adelantara sus planes también. Y la falta de agenda alternativa a la que se fueron planteando
fue determinando que esa línea de conducción de tarea política, cuando fue fracasando, no fue encontrando alternativas en ese mismo proceso. Después tenemos que las diferencias internas en la oposición generó entonces también matrices comunicacionales donde sin lugar a dudas el descrédito para muchos opositores puso en coma el poder que tiene el voto en un momento determinado. El voto como un mecanismo, no como un fin. Este, por cierto, es un tema que no ha querido debatir la oposición. Ahí hay dos visiones diferentes. El voto como mecanismo de cambio dentro de una democracia, pero esta no lo es. Entonces la elección y el voto es un mecanismo, pero no un fin en sí mismo. Y en este caso han convertido la elección en un fin en sí mismo y no en un mecanismo de relacionamiento para establecer conexiones y estrategias que permitan ampliar la base de sustentación de la propia oposición. Entonces el gobierno, frente a la diáspora de divergencia que existe dentro de la MUD y de la oposición, pues obvio que entonces cobra ventaja. Cobra ventaja. Si nosotros consideramos cosas ciertas a donde nadie quiere detenerse a reflexionar, un liderazgo egocéntrico, que es el que plantea la unidad, todas las ideas que hay que llevar adelante son las que yo propongo, pues por supuesto que, bueno, que así no se puede. Pues. Después nosotros tenemos el falso diálogo dentro de la oposición para ir o no ir al diálogo. Se desmantelaron los equipos técnicos electorales y quiero decir que el último proceso electoral, entre un 40 y un 60% de testigos no asistieron, no estuvieron, no existían. Los líderes políticos de los partidos están ausentes de las luchas y del drama que vive el ciudadano, salvo contadas excepciones, sin lugar a dudas. Y esto incluye a los jóvenes políticos también, que terminaron enredados en los mecanismos administrativos del liderazgo administrativo de partidos. Entonces, la MUD tiene que reinventarse porque perdió el autobús del cambio democrático. La oposición luce inmóvil, ausente, desconectada. Se dio una suerte de reunión de investigadores para intercambiar sobre estos puntos en la Universidad Católica Andrés Bello. Y la mejor definición a la que llegaron todos es que la oposición está en lo que denominan un punto de vacío. Un punto de vacío. Vacío. Entonces, vano, sin fruto, mal logrado, sin haber conseguido lo que se pretendía. Todo esto ha sido debatido en la Universidad Católica de Caracas. El tema es, ¿qué vamos a hacer nosotros desde este lado? Los que crean que la crisis económica tumba gobiernos están equivocados. Si no, Cuba ya hubiera caído. Abstenerse sin movilización no tiene sentido. Participar sin movilizar tampoco. Vale decir, hace falta el encuentro. Hace falta ese encuentro en la oposición y yo vengo indicándolo en todos mis escritos. No existe unidad y si no hay unidad, no existe unidad de objetivos. Así no se puede andar. Por eso es que no es descabellado incluso
no es descabellado. Mire, se están haciendo, por lo menos en el Táchira, se están haciendo esfuerzos desde la sociedad civil para buscar una agenda que una el trabajo político. Y si los partidos quieren sumarse, que se sumen, que son indispensables en el proceso, pero tienen que abrirse también a la autocrítica y entender que como consecuencia de esos errores es que estamos aquí. Entonces hay que dejar de lado el ego, hay que reconocer a los otros y ponerse entonces en dirección a una única dirección estratégica y de objetivos. Lo contrario a ello es seguir en este proceso a donde el venezolano se va masivamente con las declaraciones de Jorge Arreaza y cuando encuentra que la oposición no conduce a cambios concretos. No conduce a cambios concretos. Y esto es una reflexión para todos, pero la elección tiene un problema y siempre ha tenido un problema, es que entre elección y elección no se hace nada. Y es ahí, en ese no se hace nada, en ese espacio de tiempo donde no se hace nada, donde el gobierno avanza. Y nosotros, entonces, bueno, le quitamos a los que deben ir a los cargos para poner al mío y en ese proceso se termina perdiendo el tiempo. Vamos al corte. Bueno, por si alguien pudiese tener dudas sobre el tema que implica el hecho de que el gobierno interfiere con la producción en Venezuela, vamos a revisar lo que pasa en el Táchira. Porque se está indicando que la producción ganadera y de hortalizas cayó en un 90% en 2 años. El Táchira, que genera hortalizas, produce hortalizas y carne, ha tenido una caída del 90% en 2 años. Y nadie duda en calificar la responsabilidad a las restricciones del gobierno y a la precariedad del suministro de los insumos. A Leonardo Figueroa, presidente de la Asociación de Ganaderos del Táchira, cuando lo interpelan, le preguntan sobre estos temas, dice que el gobierno no da cuenta de cifras oficiales, no quiere manejarlas, porque si las maneja se le van a escapar las cifras. Lo cierto es que el sacrificio de reses en mataderos privados, 8 en total, bajó 10 veces. Los mataderos industriales tienen una capacidad de beneficio diario entre 500 y 600 reses. Hoy solo están matando entre 50 y 60 reses. Eso significa, bueno, una caída inmensa. Si la capacidad es para sacrificar, para beneficiar 500 o 600 reses y están sacrificando 50 o 60, sin lugar a dudas que la caída es estrepitosa. Por demás, de ese porcentaje de carne es poco lo que se queda en el Táchira. El mayor porcentaje de carne se distribuye al centro del país, por lo que la demanda del Táchira no es cubierta en su totalidad. Dice Leonardo Figueroa que entre el 80 y el 90% de la carne va a Caracas, Aragua, Carabobo y Oriente. Considera por demás que la frontera de Venezuela dejó de ubicarse en los municipios limítrofes con Colombia y ha sido corrida a territorio adentro del Táchira. Por demás afirma que eso ha influido en el suministro, despacho y comercialización de insumos para animales, mantenimiento y renovación de rebaños destinados a la cría y al sacrificio. Vale decir,
el gobierno no quiere nada con los municipios fronterizos por incorporar todo el Táchira como municipio fronterizo. El estado Barinas, que también es un proveedor de animales para el Táchira, resulta que entonces se encuentra cerrado el acceso al Táchira. Y resulta que el animal que viene de Barinas es manejado en las fincas del Táchira por poseer buenos pastos, ¿verdad? Cuando existe sequías muy fuertes en el llano o tiempos de invierno muy fuertes también. Entonces lo suben a tierras más altas y ahí entonces logran ganar engorde, ahí es lo que llaman el levante, suben el levante o engordan los animales. Bueno, pero esa operación no la hacen porque hay un cerco entre Barinas y el Táchira e impiden que llegue ganado al Táchira. ¿Cómo es esto entonces? Esto se explica de la siguiente manera. Si vendo 100 toros para el matadero, tengo que reponer 100 animales para engordarlo. Ese es el trabajo del ganadero. El trabajo del ganadero es llevar animales para el matadero, para que sea posteriormente distribuido a los centros de consumo, que es donde están los venezolanos. Pero si el ganadero lleva 100 toros, tiene que tener la posibilidad de reponer 100 animales para engordar. Entonces, ¿qué hacen? El Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, cuando se incorpora cuando se hace el llenado de la planilla y se dice que es para el Táchira, de una vez la niegan. De una vez la niegan. A su vez, es restringido el paso de alimentos concentrados, matamaleza y vacunas. Bueno, así es imposible. Así es imposible. ¿Qué sucede? Las restricciones, insisto, para el reemplazo de reses de engorde y de sacrificio, también aplica para el caso de vacas lecheras. ¿Cómo? Hay vacas de alta producción que cuando están en ordeño, si no comen su ración de concentrado, baja drásticamente la producción de leche. Y si no llega el concentrado, que es lo que está sucediendo, pues simplemente todo se viene al piso. Todo se viene al piso. Los productores lecheros siembran maíz para utilizarlo como suplemento concentrado derivado de todas estas restricciones. Pero ¿qué se encuentran? Que tienen inconvenientes con la semilla, con los fertilizantes, con el gasoil para la maquinaria, que es para las procesadoras de maíz. Comentan que todavía no se ha podido sembrar maíz. Por otro lado, al director de Fedeagro, aquí en el Táchira, se le pregunta sobre el tema y dice que el Táchira cuenta con 49 rubros de rama y bulbo para abastecer la entidad y a más de 300 municipios del país. Y señala que el 60% de la producción de hortalizas del Táchira es distribuida en Venezuela. ¿Qué sucede? La merma en la siembra de hortalizas estuvo entre el 85 y el 90% el año pasado. No se pudo sembrar por la escasez de semilla. A finales del 2016, cuando se decidió que Agropatria, que es la empresa estatizada de Agroisleña, distribuía fertilizantes, se dijo que iba a distribuir fertilizantes, pero eso terminó siendo un estrepitoso fracaso. ¿Qué sucede en consecuencia? Menos hortalizas. El municipio Jáuregui es el municipio que más hortalizas produce y transporta. Cosechó hace 2 años 28 millones de kilos que fueron distribuidos por 1.500 ferieros. Esta es la cifra para el 2017 y bajó 18 millones de kilos. El pronóstico para este 2018, por supuesto, no es nada alentador. Para nada es alentador. Dice que
hay serios inconvenientes para conseguir semillas, las cuales provienen de otros países. Son 4 años desde que el gobierno no permite que las compañías compren semillas de forma directa. Y de esa manera, pues por supuesto, pues bueno, ¿qué va a pasar? Pues si no hay producción, no hay comida. Bueno, igual sucede con el tema de la mano de obra. De tal manera entonces que si nosotros tenemos que ratificar dos cosas de lo que han dicho los analistas del tema del agro, uno es que el 60% de la producción de hortalizas del Táchira se distribuye en el país, pero que ya empieza eso a caer de forma dramática, que entre 50 y 60 reses se sacrifican diariamente, cuando antes se sacrificaban 500, que la frontera la corrieron de Ureña para San Cristóbal, para todo el Táchira, y con eso empieza un proceso de aislamiento del Táchira. Llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter, @Carlos Casanoval, en Facebook, Carlos Casanova. Dios los bendiga a todos, regáleme usted a mí también su bendición. Los quiero mucho, nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Que tengan un excelente día.